Radio Amor. El reciente alto el fuego llegó demasiado tarde para salvar estas aldeas. Hoy el presidente Clinton manifestó su preocupación ante el deterioro de la situación. Última hora. El capo internacional. En los meses finales del año 2000 y principios de 2001, mientras los estudios hollywoodenses preparaban sus grandes apuestas para la temporada otoñal de estrenos, Warner Bros. Pictures confiaba en que una fórmula probada volvería a funcionar. Arnold Schwarzenegger, el director Andrew Davis y un presupuesto de $85 millones parecían garantizar, al menos, un éxito comercial moderado. La industria cinematográfica estadounidense atravesaba entonces un momento de transición, donde el modelo clásico de las estrellas de acción comenzaba a mostrar sus primeras grietas. El público de finales de los 90 y principios de los 2000 había empezado a exigir propuestas más complejas, personajes con mayor profundidad psicológica y narrativas que trascendieran la simple secuencia de persecuciones y explosiones. El contexto sociopolítico en el que se gestó Daño Colateral resultaba particularmente revelador de las ansiedades que atravesaban a la sociedad estadounidense en el cambio de milenio. La amenaza del terrorismo internacional ya formaba parte del imaginario colectivo, aunque todavía no había adquirido la omnipresencia que alcanzaría después. La película se filmó entre 2000 y 2001, en un momento donde el terrorismo era percibido como un problema lejano, algo que sucedía en otros lugares del mundo, pero que no impactaba directamente en el suelo norteamericano. La figura del guerrillero colombiano, vinculado al narcotráfico, era, en ese momento, el arquetipo preferido de villano extranjero en el cine de acción estadounidense, heredero de los terroristas árabes de los 80 y los narcos latinoamericanos de los 90. El público consumidor de cine de acción esperaba encontrar en estas películas una versión simplificada del conflicto global, donde las fronteras entre el bien y el mal estaban claramente delimitadas y donde el héroe solitario podía resolver con sus puños y su ingenio lo que las instituciones gubernamentales no lograban solucionar. La transición tecnológica que vivía la industria
también marcaba profundamente el proceso de producción de filmes como Daño Colateral. El año 2000 representaba un momento bisagra, donde los efectos prácticos tradicionales convivían con las emergentes tecnologías digitales, pero todavía no habían sido completamente desplazados por ellas. Las grandes explosiones, las escenas de acción física y las locaciones reales seguían siendo el estándar de oro para las producciones de este calibre. Los estudios invertían millones en recrear ambientes exóticos, en coordinar complejas coreografías de acción y en construir sets que pudieran ser destruidos de manera espectacular frente a las cámaras. Esta estética del exceso material, heredada de los 80 y perfeccionada en los 90, estaba llegando a su punto culminante, justo cuando Daño Colateral se filmaba. El diseño de producción reflejaba esta filosofía maximalista, con México sirviendo como sustituto de Colombia para crear selvas, pueblos rurales y campamentos guerrilleros que lucieran auténticos ante la cámara. La decisión de rodar en territorio mexicano no era meramente pragmática, respondía a consideraciones de seguridad evidentes, dado el conflicto armado que vivía Colombia en esos años, pero también obedecía a razones económicas y logísticas. México había desarrollado una infraestructura cinematográfica robusta que podía ofrecer locaciones diversas, equipos técnicos competentes y condiciones laborales favorables para producciones extranjeras. Las junglas de Veracruz y Tabasco, los paisajes áridos de otros estados y los estudios de la Ciudad de México proporcionaron los escenarios donde se construyó la ficción de una Colombia convulsa y peligrosa. Andrew Davis llegaba a este proyecto con una reputación consolidada como uno de los directores más competentes del thriller de acción inteligente. Su trabajo en El Fugitivo, 9 años antes, había demostrado su capacidad para construir secuencias de persecución memorables, mientras mantenía la coherencia narrativa y el desarrollo de personajes. Davis no era un director que se conformara con el espectáculo vacío. Su formación periodística y su interés por temas sociales lo llevaban a buscar siempre una capa de significado adicional en sus películas de acción. En films como Código de Silencio, Ley Marcial o Alerta Máxima, había explorado la corrupción policial, el tráfico de drogas vinculado a agencias gubernamentales y la vulnerabilidad de las instituciones militares. Para Davis, el cine de acción era un vehículo legítimo para abordar preocupaciones políticas y éticas, siempre que la adrenalina y el entretenimiento no quedaran comprometidos. Sin embargo, para 2001, Davis atravesaba un momento profesional más complicado. Después del triunfo masivo del Fugitivo, sus siguientes proyectos no habían logrado replicar ese éxito. Reacción en Cadena fue recibida con tibieza. Un Crimen Perfecto tuvo resultados mixtos, y otros proyectos habían quedado en desarrollo sin llegar a materializarse. El director necesitaba un éxito comercial que reafirmara su posición en la industria, y Daño Colateral parecía ofrecerle esa oportunidad. La fórmula estaba probada: una estrella de magnitud planetaria, un presupuesto generoso, un concepto high concept fácil de vender en un tráiler y la oportunidad de aplicar su oficio en la construcción de secuencias de tensión. Davis aceptó el proyecto consciente de que debía equilibrar sus ambiciones autorales con las expectativas comerciales que Warner Bros. Depositaba en la película. Las expectativas de la industria respecto al rendimiento de Schwarzenegger en taquilla eran complejas y contradictorias en 2001. Por un lado, Arnold seguía siendo uno de los nombres más reconocibles del planeta. Una estrella cuya sola presencia en un póster podía significar decenas de millones de dólares en ventas internacionales. Por otro lado, sus últimas películas habían mostrado una tendencia preocupante de rendimientos decrecientes. El fin de los días había tenido un desempeño modesto. El sexto día no había encendido la taquilla como se esperaba, y la percepción generalizada era que Schwarzenegger, a sus 53 años, comenzaba a mostrar su edad de manera que resultaba difícil de ignorar en papeles de acción física intensa. La elección de Schwarzenegger como protagonista de Daño Colateral representaba, en sí misma, un dilema conceptual que el guión y la dirección nunca lograrían resolver satisfactoriamente. El personaje de Gordon Brewer estaba escrito como un nombre común,
un bombero de Los Ángeles sin entrenamiento militar ni habilidades especiales de combate. Simplemente un padre y esposo cuya vida es destrozada por el terrorismo. Este concepto del everyman thrust into extraordinary circumstances, el hombre común arrojado a circunstancias extraordinarias, había funcionado brillantemente en películas como La jungla de cristal con Bruce Willis. Pero Schwarzenegger nunca había sido creíble como hombre común. Su físico monumental, su presencia intimidante y su acento distintivo lo convertían automáticamente en una figura extraordinaria, alguien que destacaba en cualquier multitud y cuya sola apariencia sugería capacidades sobrehumanas. Los guionistas David Griffiths y Peter Griffiths, trabajando en equipo con Ronald Roos, habían desarrollado un guión que intentaba abordar temas serios sobre el terrorismo, la venganza y las consecuencias de la violencia política. El título mismo, Collateral Damage, apuntaba a una reflexión sobre el costo humano de los conflictos armados, sobre cómo las víctimas civiles son tratadas como daños colaterales aceptables en la persecución de objetivos militares o políticos. Esta dimensión ética del guión sugería ambiciones más allá del simple thriller de venganza. Proponía una narrativa donde tanto el protagonista como el antagonista fueran víctimas y perpetradores de violencia, donde la línea entre justicia y venganza se difuminara progresivamente. La infraestructura de producción de Daño Colateral reflejaba el modelo de blockbuster de acción que Warner Bros. Había perfeccionado durante los 90. David Foster y Steven Ruther, como productores, supervisaban un equipo técnico de primer nivel. Adam Greenberg, el director de fotografía israelí, que había trabajado en films tan diversos como Terminator y Duro de Matar, traía su experiencia en capturar acción física de manera visceral y legible. Graham Revel, compositor neozelandés, conocido por sus partituras para cine de acción y terror, fue contratado para crear una banda sonora que equilibrara la tensión orquestal con elementos étnicos que evocaran las locaciones latinoamericanas. El equipo de montaje incluía a veteranos como Dennis Birkler y Dov Honig, editores con largos currículums en el género de acción. El proceso de montaje en Daño Colateral seguía el modelo que Davis había refinado en El Fugitivo, trabajando con múltiples editores simultáneamente para mantener el ritmo narrativo y permitir que diferentes perspectivas creativas informaran la estructura final del film. Esta metodología de trabajo, algo inusual en Hollywood, donde típicamente un solo editor firma el corte final, permitía a Davis experimentar con diferentes aproximaciones a las secuencias de acción, construyendo versiones alternativas que luego podían ser comparadas y refinadas. Sin embargo, este proceso también podía resultar en una cierta falta de cohesión estilística, con diferentes secuencias presentando ritmos y enfoques visuales que no siempre dialogaban armoniosamente entre sí. La decisión de situar la acción en Colombia y construir al antagonista como un líder guerrillero colombiano no era políticamente inocente, aunque tampoco respondía a una agenda ideológica particularmente sofisticada. Colombia, en 2000 a 2001, era frecuentemente presentada en los medios estadounidenses como un estado fallido, un territorio donde el narcotráfico, la guerrilla y la corrupción gubernamental creaban un caldo de cultivo para todo tipo de amenazas a la seguridad regional. Esta imagen simplificada servía a los propósitos narrativos del cine de acción, que requería escenarios exóticos donde las reglas civilizadas no aplicaran y donde el protagonista pudiera operar fuera de los constreñimientos legales y morales que limitarían sus acciones en territorio estadounidense. El personaje del antagonista, conocido como el Lobo, y interpretado por el actor neozelandés de ascendencia maorí Cliff Curtis, representaba un intento de crear un villano con matices y motivaciones comprensibles. El guión le otorgaba una ideología política, un contexto familiar y razones personales para su guerra contra el gobierno colombiano y sus aliados estadounidenses. Esta aproximación al antagonista con dimensión humana contrastaba con los villanos unidimensionales que poblaban la mayoría de las películas de acción, sugiriendo una ambición narrativa que trascendía el simple maniqueísmo. Sin embargo, la ejecución de este concepto resultaba problemática, ya que el film nunca dedicaba suficiente tiempo a desarrollar verdaderamente las perspectivas y motivaciones de El Lobo,
contentándose con pinceladas superficiales que sugerían complejidad sin construirla de manera sustantiva. La elección de Curtis para el rol principal antagónico también revelaba las limitaciones y los prejuicios del casting hollywoodense de la época. Un actor no latino interpretando a un colombiano era práctica común en una industria donde la autenticidad étnica rara vez se consideraba prioritaria. Curtis, actor de notable talento que había demostrado su versatilidad en películas como Blow o Entrenamiento Mortal, aportaba intensidad y carisma al rol, pero su caracterización inevitablemente se veía limitada por la superficialidad con la que el guión trataba la realidad colombiana. El acento, los gestos culturales y las referencias contextuales nunca alcanzaban la autenticidad que hubieran proporcionado un casting más cuidadoso y una investigación cultural más profunda. Francesca Neri, la actriz italiana que interpretaba a Selena Perrini, la esposa del Logo, representaba otro elemento del intento del film de trascender las convenciones genéricas. Su personaje funcionaba inicialmente como una mujer atrapada en una situación imposible, víctima de las decisiones de su esposo, pero también cómplice de sus acciones. La relación que se desarrollaba entre su personaje y el de Schwarzenegger sugería posibilidades narrativas interesantes. Una alianza improbable, basada en circunstancias extremas y en un enemigo común. Sin embargo, el desarrollo de este vínculo se sentía apresurado, con el guión saltando de la desconfianza mutua a la cooperación sin construir adecuadamente los pasos intermedios que harían creíble esa transición. El reparto de apoyo incluía nombres reconocibles del cine estadounidense de la época. John Leguizamo, en el rol de un traficante de drogas que ayuda al protagonista, aportaba su energía característica a un personaje que funcionaba como alivio cómico y como vía del protagonista en territorio desconocido. John Turturro, uno de los actores de carácter más respetados de su generación, aparecía en un papel menor como un informante de la CIA. Un rol que parecía desperdiciar su talento en función de añadir un nombre prestigioso al elenco. Elías Koteas interpretaba a un agente de la CIA corrupto o comprometido, un personaje cuyas verdaderas lealtades permanecían ambiguas durante buena parte del metraje. El diseño de producción de Daño Colateral aspiraba a crear un mundo visualmente distintivo que evocara la complejidad del conflicto colombiano, sin caer en el exotismo burdo que caracterizaba a muchas representaciones hollywoodenses de Latinoamérica. Los campamentos guerrilleros fueron diseñados con atención al detalle, incorporando elementos auténticos de la iconografía revolucionaria latinoamericana, mezclados con la infraestructura improvisada que caracterizaba a grupos armados irregulares. Las locaciones urbanas, filmadas en México, pero destinadas a representar a Bogotá y otras ciudades colombianas, intentaban capturar el contraste entre modernidad y pobreza, entre los rascacielos de las zonas comerciales y las barriadas precarias de las periferias. La fotografía de Adam Greenberg buscaba diferenciar visualmente entre los diferentes espacios geográficos y emocionales de la narrativa. Los Ángeles, el hogar del protagonista antes de la tragedia, era capturado con tonos cálidos y composiciones estables que comunicaban normalidad, seguridad y orden. Colombia, en contraste, era fotografiada con una paleta más fría, con tonos verdes y marrones que enfatizaban la humedad de la jungla y la sensación de un territorio hostil y alienígena. Esta dicotomía visual clásica entre el hogar seguro y el territorio peligroso reforzaba las convenciones narrativas del film, aunque también limitaba su capacidad de representar Colombia como algo más que un escenario genérico de peligro. Las secuencias de acción en Daño Colateral revelaban tanto las fortalezas como las limitaciones de Davis como director de acción física. Davis era excepcional, construyendo tensión a través del montaje y la geografía espacial, creando persecuciones y enfrentamientos donde el espectador siempre comprendía dónde estaban los personajes en relación unos con otros y qué obstáculos debían superar. Su formación como director de fotografía le daba un ojo agudo para la composición y la luz, permitiéndole crear imágenes que eran tanto funcionales como estéticamente interesantes. Sin embargo, Davis nunca había sido un director particularmente inventivo en el diseño de escenas de combate cuerpo a cuerpo,
y en Daño Colateral, las peleas físicas tendían a sentirse rutinarias, resueltas con rapidez y sin la coreografía memorable que distinguía a los mejores ejemplos del género. La secuencia del atentado inicial en el Consulado colombiano de Los Ángeles funcionaba como una declaración de intenciones que el resto de la película nunca lograba cumplir completamente. La escena era construida con una precisión casi documental, siguiendo los momentos previos al ataque con una cámara que registraba los movimientos cotidianos de personas ajenas al peligro inminente. La explosión misma era presentada con un realismo brutal, evitando la glamorización típica de las explosiones en el cine de acción. Las consecuencias inmediatas del ataque, con el protagonista buscando desesperadamente a su familia entre los escombros, tenían un poder emocional genuino que establecía stakes personales creíbles para el viaje de venganza que seguiría. Sin embargo, una vez que el film transitaba de Los Ángeles a Colombia, la narrativa perdía esa especificidad visceral y se deslizaba hacia convenciones más familiares del género. El protagonista se infiltraba en territorio enemigo con una facilidad que tensaba la credibilidad. Sobrevivía a situaciones que hubieran sido letales para cualquier persona sin entrenamiento militar especializado y gradualmente se transformaba de bombero traumatizado en máquina de combate eficiente. Esta transformación, que hubiera requerido una elaboración psicológica cuidadosa para resultar convincente, era tratada de manera superficial, como si la simple exposición a la violencia fuera suficiente para convertir a un civil en un guerrero competente. El guión de Daño Colateral incluía un giro narrativo en el tercer acto que pretendía subvertir las expectativas del espectador y añadir complejidad moral a la historia. La revelación de que Selena no era meramente la esposa atrapada del terrorista, sino una participante activa y cerebral en la operación terrorista, intentaba crear un momento de shock y reconsideración. Esta twist, sin embargo, era telegrafiada con suficiente obviedad que cualquier espectador atento podía anticiparla, y su ejecución resultaba más confusa que iluminadora. La motivación de Selena para sacrificar a su propio hijo en nombre de la causa nunca era explorada con la profundidad que hubiera requerido hacer ese acto comprensible, o al menos coherente, con el personaje establecido anteriormente. La banda sonora de Grime Rebel para Daño Colateral seguía los patrones establecidos para el thriller de acción de principios de los 2000. Rebel empleaba una orquesta completa para crear temas heroicos asociados con el protagonista y motivos más oscuros y percusivos para las secuencias de acción y suspenso. La partitura incorporaba elementos de música latinoamericana, principalmente percusión y motivos rítmicos, que evocaban vagamente ritmos colombianos, aunque sin una autenticidad o especificidad musical real. Este acercamiento superficial a la música regional era típico del cine de acción hollywoodense, donde los elementos culturales funcionaban más como condimento exótico que como componentes significativos de la narrativa. El diseño de sonido de la película enfatizaba la violencia física de las explosiones y los tiroteos, creando una experiencia auditiva que era visceral y envolvente en salas de cine equipadas con sistemas de sonido modernos. Las explosiones tenían peso y presencia, las balas silbaban con precisión espacial, y los ambientes de la jungla estaban poblados con texturas sonoras que sugerían un ecosistema vivo y amenazante. Esta atención al detalle sonoro era un sello distintivo de las producciones de acción de alto presupuesto de la época, donde el sound design era reconocido como un componente crucial de la experiencia cinematográfica. Los efectos visuales en Daño Colateral eran, en su mayoría, prácticos antes que digitales, reflejando tanto las preferencias estéticas de Davis como las limitaciones tecnológicas de principios de los 2000. Las explosiones grandes se lograban mediante efectos pirotécnicos reales. Las cascadas y las peleas físicas eran ejecutadas por dobles de acción especializados, y la destrucción de sets era capturada directamente en cámara. Esta aproximación material a los efectos proporcionaba un peso y una tangibilidad que los efectos digitales de la época todavía no podían replicar convincentemente. Sin embargo, también imponía limitaciones en términos de lo que era posible mostrar en pantalla, requiriendo creatividad y planificación meticulosa
para lograr los momentos espectaculares que el género demandaba. Las escenas filmadas en la jungla presentaban sus propios desafíos logísticos y creativos. Filmar en ambientes naturales con alta humedad, vegetación densa y fauna impredecible requería adaptaciones constantes del plan de rodaje. La iluminación en la jungla era particularmente complicada, con la luz solar filtrada a través del dosel arbóreo, creando contrastes extremos que podían resultar en imágenes subexpuestas o sobreexpuestas si no se manejaban con cuidado. Greenberg y su equipo empleaban grandes reflectores y difusores para modular la luz natural, creando una iluminación que parecía orgánica, pero que en realidad era cuidadosamente controlada. La estructura narrativa de Daño Colateral seguía el modelo clásico de 3 actos con una precisión casi académica. El primer acto establecía el mundo ordinario del protagonista y lo destruía con el ataque terrorista, proporcionando la motivación emocional para todo lo que seguía. El segundo acto, el más extenso, documentaba el viaje del protagonista a Colombia y sus intentos progresivamente exitosos de infiltrarse en la organización de El Lobo. El tercer acto retornaba la acción a Estados Unidos, donde el plan final del terrorista debía ser frustrado en un clímax que involucraba bombas, persecuciones y confrontaciones físicas. Esta estructura era tan convencional que resultaba predecible, con cada beat narrativo llegando exactamente cuando el espectador la anticipaba. El tratamiento del tiempo en la película era fundamentalmente lineal, con flashbacks ocasionales que mostraban momentos de felicidad familiar del protagonista antes de la tragedia. Estos flashbacks funcionaban como recordatorios de lo que se había perdido, reforzando la motivación emocional del personaje y generando empatía en el espectador. Sin embargo, su uso era bastante convencional, sin la inventiva temporal que caracterizaba a thrillers más ambiciosos de la época. La progresión temporal era clara y fácil de seguir, con el guión marcando el paso de días y semanas mediante diálogos explícitos y cambios de escenario. La caracterización del protagonista, Gordon Brewer, revelaba las tensiones inherentes en intentar usar a Schwarzenegger en un rol diseñado para un everyman. El guión insistía en presentar a Gordy como un hombre común, que se ve obligado a actuar por la inacción del gobierno. Pero la interpretación de Schwarzenegger inevitablemente imbuía al personaje con una cualidad heroica y extraordinaria desde el principio. No había nada ordinario en cómo Schwarzenegger ocupaba el espacio en pantalla, en su presencia física o en su manera de moverse. Esta disonancia entre lo que el guión decía sobre el personaje y lo que la presencia de la estrella comunicaba creaba una confusión fundamental sobre quién era realmente Gordy Brewer. El arco de transformación del personaje, su evolución de bombero civil a justiciero capaz de enfrentarse a terroristas entrenados, era tratado de manera expeditiva y poco convincente. El film sugería que el trauma de la pérdida y la exposición a la violencia eran suficientes para explicar esta transformación, sin detenerse a construir los pasos intermedios que harían ese cambio creíble. Gordy aprendía a disparar, a pelear y a pensar tácticamente, sin que el guión explicara cómo o cuándo adquiría estas habilidades. Esta omisión era particularmente notable en una era donde otras películas de acción habían comenzado a prestar más atención a la plausibilidad de las transformaciones de sus protagonistas. Los personajes secundarios, en Daño Colateral, funcionaban principalmente como catalizadores para el avance de la trama antes que como individuos completamente realizados. Félix Ramírez, el personaje de Leguizamo, existía para proporcionar al protagonista acceso a mundos y conocimientos que de otra manera le hubieran estado vedados. Peter Brandt, el agente de la CIA de Coteas, servía para plantear cuestiones sobre la complicidad gubernamental con el terrorismo y el narcotráfico. Pero estas cuestiones nunca eran desarrolladas más allá de insinuaciones superficiales. La tendencia del guión a usar a los personajes secundarios como funciones narrativas antes que como seres humanos complejos limitaba su capacidad de crear un mundo que se sintiera habitado y real. La representación de la burocracia estadounidense, tanto la FBI como la CIA, oscilaba entre la incompetencia y la corrupción. El film sugería que estas agencias estaban más interesadas en proteger sus propios intereses y mantener relaciones políticas convenientes que en hacer justicia para las víctimas del terrorismo.
Esta crítica al establishment gubernamental era una constante en el trabajo de Davis, reflejando una desconfianza hacia las instituciones que resonaba con ciertas corrientes del pensamiento político estadounidense. Sin embargo, la crítica nunca era lo suficientemente específica o fundamentada como para constituir un verdadero comentario político, quedándose en el nivel de cinismo generalizado que caracterizaba a mucho cine de acción de la época. El clímax de la película, que transcurría en Washington, D.C., con el lobo intentando detonar explosivos en un edificio gubernamental, representaba el retorno del peligro al corazón del imperio. Esta estructura, donde el villano extranjero trae su violencia a suelo estadounidense, era un tropo común en el cine de acción que servía para elevar los stakes y permitir que el protagonista defendiera directamente su homeland. La secuencia final combinaba persecuciones por túneles subterráneos, enfrentamientos físicos y la carrera contra el tiempo para desactivar explosivos. Davis orquestaba esta secuencia con competencia profesional, pero sin la inventiva o la tensión sostenida que caracterizaba sus mejores trabajos. La resolución de la trama principal involucraba no solo la derrota de El Lobo y Selena, sino también el rescate de Mauro, el hijo pequeño del terrorista que había sido convertido en víctima de la violencia de sus propios padres. Este gesto de salvación, con Gordy rescatando al hijo de su enemigo, sugería una redención parcial y un reconocimiento de que la violencia engendra víctimas inocentes en todos los bandos. Era un momento que intentaba añadir complejidad moral a la narrativa, aunque llegaba demasiado tarde y era demasiado poco desarrollado para realmente matizar la simplificación moral que había caracterizado al resto del film. El epílogo de la película mostraba a Gordy siendo condecorado por el gobierno estadounidense por su heroísmo. Un final que reafirmaba la narrativa heroica individual sobre cualquier cuestionamiento más profundo sobre la violencia, la venganza o las políticas que crean las condiciones para el terrorismo. Este cierre conservador contrastaba con las ambiciones ocasionales del guión de plantear preguntas morales complejas, sugiriendo que en última instancia el film priorizaba la satisfacción del espectador de acción sobre la coherencia temática o el desafío ideológico. Cuando Daño Colateral estaba programada para su estreno original en octubre de 2001, la película era simplemente otra entrada más en el género de acción con una estrella reconocible. Los estudios anticipaban un desempeño comercial sólido, basado en la fórmula probada de Schwarzenegger, más director competente, más presupuesto generoso. Los tráilers y materiales promocionales enfatizaban la acción espectacular y el viaje de venganza personal, posicionando el film como entretenimiento de acción straightforward, sin pretensiones artísticas particulares. El timing del estreno, en la temporada otoñal, antes de que comenzara la competencia de las películas navideñas, parecía estratégicamente sólido. Entonces llegó el 11 de septiembre de 2001, y todo cambió. Los ataques terroristas contra el World Trade Center y el Pentágono transformaron radicalmente el contexto cultural en el cual Daño Colateral sería recibida. Una película que presentaba un ataque terrorista devastador en suelo estadounidense, como su Inciting Incident, ya no podía ser vista como simple entretenimiento escapista. Las imágenes de explosiones, de edificios destruidos, de civiles inocentes muriendo en actos de violencia indiscriminada. Todas estas cosas que habían sido convenciones aceptadas del cine de acción, de repente se cargaban de un peso y una resonancia traumática que las hacía insoportables para un público que estaba procesando pérdidas reales y dolor colectivo. Warner Bros. Tomó la decisión inmediata de retirar Daño Colateral de su fecha de estreno programada. Todos los materiales promocionales fueron retirados de circulación, los tráilers desaparecieron de televisión y salas de cine, los pósters fueron removidos de las paradas de autobús y vallas publicitarias. El sitio web de la película fue cerrado temporalmente, eliminando todo rastro de la campaña de marketing que había estado construyéndose durante meses. Esta respuesta no era única para Daño Colateral. Varias otras películas y programas de televisión que presentaban contenido relacionado con terrorismo o ataques violentos fueron similarmente pospuestos o modificados en las semanas posteriores al 11 de septiembre. El estudio enfrentaba un dilema complejo. Por un lado, habían invertido $85 millones en la producción de la película,
más los costos adicionales de marketing y distribución. Simplemente cancelar el estreno significaría asumir una pérdida total de esa inversión. Por otro lado, estrenar la película demasiado pronto después de los ataques corría el riesgo de ofender al público y generar una reacción negativa que podría dañar no solo a esta película específica, sino a la reputación del estudio en general. La decisión de esperar 4 meses hasta febrero de 2002 representaba un cálculo cuidadoso de cuánto tiempo sería necesario para que la herida nacional comenzara a sanar lo suficiente como para que el público pudiera volver a consumir entretenimiento que tratara con terrorismo. Durante el periodo de espera entre septiembre de 2001 y febrero de 2002, el estudio trabajó en reconfigurar la campaña de marketing de Daño Colateral. Los materiales promocionales originales, que habían enfatizado las explosiones espectaculares y la violencia de gran escala, fueron reemplazados por materiales que ponían más énfasis en la dimensión humana de la historia, en el viaje personal del protagonista y en los temas de pérdida y resiliencia. Los tráilers nuevos evitaban mostrar la explosión inicial de manera prominente, enfocándose, en cambio, en las escenas de acción en la jungla y el conflicto entre Gordy y el lobo. El tagline fue modificado para enfatizar aspectos más personales y menos sensacionalistas de la narrativa. El contexto de estreno en febrero de 2002 era radicalmente diferente al que hubiera existido en octubre de 2001. El país había pasado por meses de procesamiento del trauma, de luto colectivo, de debate sobre seguridad nacional y respuestas apropiadas al terrorismo. Estados Unidos había invadido Afganistán, derrocado al régimen talibán, y estaba en las etapas iniciales de lo que se convertiría en la guerra contra el terror. El ambiente cultural había cambiado profundamente, con un sentimiento de patriotismo exacerbado, conviviendo con ansiedades persistentes sobre futuros ataques. El público estadounidense estaba comenzando a volver a las salas de cine, pero sus expectativas y sensibilidades habían sido alteradas por los eventos del otoño anterior. En este contexto modificado, Daño Colateral se estrenó el 8 de febrero de 2002 con resultados mixtos. La película abrió en el primer lugar de la taquilla estadounidense con $15,2 millones en su fin de semana inaugural. Un resultado decente, pero no espectacular, considerando el presupuesto y el star power involucrado. Este fue el primer film de Schwarzenegger en liderar la taquilla desde Batman y Robin en 1997. Un logro que en circunstancias normales hubiera sido celebrado, pero que en este caso se sentía más como una victoria pírrica. El desempeño de apertura sugería que había una audiencia para este tipo de entretenimiento de acción, pero que esa audiencia era significativamente menor de lo que hubiera sido en otras circunstancias. La segunda semana de lanzamiento vio una caída dramática en la asistencia, con la película cayendo al 5º lugar y recaudando solo $8,7 millones, una reducción del 43% respecto al fin de semana inaugural. Este drop-off pronunciado sugería que el boca a boca no era favorable, que los espectadores que habían visto la película no estaban recomendándola a otros con el entusiasmo necesario para sostener el momentum de taquilla. La película continuó su descenso en las semanas subsiguientes, desapareciendo de las salas principales en menos de 2 meses. El total doméstico final, de aproximadamente $40 millones, era decepcionante, muy por debajo de lo que se hubiera esperado de una película de Schwarzenegger con este presupuesto. Internacionalmente, Daño Colateral tuvo un desempeño ligeramente mejor, pero todavía decepcionante. Los mercados extranjeros, menos directamente afectados por los ataques del 11 de septiembre, mostraron más apetito por el entretenimiento de acción tradicional. Sin embargo, incluso en estos mercados, el film no logró generar el tipo de números que otras películas de Schwarzenegger habían alcanzado en sus mejores momentos. El total mundial final, de aproximadamente $78,4 millones, contra un presupuesto de producción de 85 millones, significaba que la película era técnicamente un fracaso comercial, no recuperando su inversión inicial en su lanzamiento teatral. Solo después de ventas en video casero, televisión y otros mercados secundarios, el film eventualmente alcanzaría rentabilidad. La recepción crítica de Daño Colateral fue mayormente negativa, con reseñadores señalando la naturaleza formulaica de la trama,
la falta de química entre los actores y el tratamiento superficial de temas serios sobre terrorismo y venganza. En Rotten Tomatoes, la película acumuló un score del 19%, indicando que la vasta mayoría de críticos encontraban el film deficiente. Metacritic le otorgó un score de 33 sobre 100, sugiriendo críticas generalmente desfavorables. Estos números eran particularmente dañinos en una era donde las puntuaciones agregadas de sitios de reseñas estaban comenzando a influir significativamente en las decisiones de asistencia al cine. Deson Howe, del Washington Post, caracterizó la película como ordinaria, de manera desconcertante. Una descripción que capturaba la sensación de muchos críticos de que el film era simplemente mediocre, ni suficientemente bueno para recomendar, ni tan malo como para ser memorablemente terrible. Claudia Puig, de USA Today, señaló la increíble falta de credibilidad del plot, aunque reconociendo la dificultad de hacer humor de cualquier cosa relacionada con terrorismo en el clima post-11 de septiembre. Roger Ebert, generalmente más generoso que muchos de sus colegas, le dio a la película 2,5 estrellas de 4, describiéndola como un ejemplo competente, pero no excepcional del género de acción de Schwarzenegger. El consenso crítico señalaba que Daño Colateral sufría del timing desafortunado de su estreno, pero que incluso sin ese contexto externo, la película hubiera sido considerada un trabajo menor en las filmografías tanto de Schwarzenegger como de Davis. Los críticos notaban que el film carecía de la inventiva y el pulso que habían caracterizado trabajos anteriores de Davis, como El fugitivo, y que Schwarzenegger parecía cansado y poco convincente en un rol que lo hacía lucir su edad y sus limitaciones como actor dramático. Las escenas de acción eran descritas como competentes pero rutinarias, sin los momentos memorables que distinguían a los mejores films del género. Algunos críticos intentaron contextualizar Daño Colateral dentro del panorama más amplio del cine de acción post-11 de septiembre. La película representaba un tipo de entretenimiento de acción que había sido popular durante los 80 y 90, pero que ahora parecía desfasado, incluso ofensivo en su tratamiento superficial del terrorismo como mero MacGuffin narrativo. El 11 de septiembre había hecho imposible tratar el terrorismo como un simple dispositivo de trama. El público ahora exigía que cualquier representación del terrorismo tuviera peso moral y seriedad temática. Daño Colateral, concebida en una era diferente, no podía satisfacer estas nuevas expectativas. La audiencia general, medida a través de encuestas como CinemaScore, fue algo más generosa que los críticos, otorgándole a la película un grado promedio de B. Esta calificación sugería que los espectadores que decidían ver el film obtenían una experiencia de entretenimiento aceptable, aunque no memorable. El público que asistía probablemente consistía principalmente de fans de Schwarzenegger y del cine de acción que sabían qué esperar, y no se sentían particularmente decepcionados por recibir exactamente eso. Sin embargo, el limitado tamaño de esa audiencia, evidenciado por el pobre desempeño de taquilla, indicaba que muchos potenciales espectadores simplemente optaban por no ver la película en absoluto. Un detalle revelador sobre el desarrollo del proyecto es que el guión original de Daño Colateral situaba la acción en Libia, abordando la política estadounidense en Medio Oriente con un antagonista libio como villano principal. Esta versión inicial reflejaba las preocupaciones geopolíticas de los años 80 y 90, cuando Libia, bajo Muammar Gaddafi, era presentada regularmente en los medios occidentales como un estado patrocinador del terrorismo internacional. Andrew Davis y sus guionistas tomaron la decisión consciente de cambiar la locación a Colombia, argumentando que este escenario había sido menos explotado cinematográficamente y que el conflicto armado colombiano representaba un área de tensión geopolítica contemporánea que resonaría con el público. Este cambio no era meramente estético, implicaba una reconfiguración completa de las motivaciones del antagonista, el contexto político del conflicto y la justificación narrativa para la intervención del protagonista estadounidense en territorio extranjero. La decisión de situar la narrativa en Colombia en lugar de Libia también reflejaba cálculos comerciales sobre qué mercados internacionales podrían ser alienados por ciertas representaciones geopolíticas.
Una película que presentara a un villano libio o de Medio Oriente corría el riesgo de generar controversia en mercados árabes que eran cada vez más importantes para la distribución internacional de Hollywood. Colombia, en contraste, era percibida como un mercado más pequeño, cuya potencial ofensa sería comercialmente menos costosa. Esta lógica mercantil detrás de la elección de villanos y escenarios revelaba las prioridades de los estudios, donde las consideraciones financieras frecuentemente superaban cualquier preocupación sobre representación cultural justa o responsabilidad ética en la construcción de estereotipos nacionales. Las locaciones específicas elegidas para representar a Colombia añadían otra capa de complejidad a la representación geográfica y cultural del film. Coatepec y Jalapa, en el estado de Veracruz, México, fueron los principales escenarios para las secuencias colombianas. Coatepec, conocida por su arquitectura colonial y sus plantaciones de café, proporcionaba un ambiente que podía pasar por ciudad colombiana con modificaciones mínimas de producción. Jalapa, la capital del estado, ofrecía tanto locaciones urbanas como acceso a las áreas de selva tropical en las cercanías. Estas ciudades mexicanas tenían la ventaja de estar relativamente cerca de infraestructura cinematográfica establecida, mientras mantenían el carácter exótico y tropical que el guión requería. La filmación en estas locaciones duró 10 semanas, un periodo extenso que permitió capturar una variedad de ambientes, pero que también presentaba desafíos logísticos significativos. El proceso de producción en México involucraba la coordinación de equipos técnicos locales con el crew principal traído desde Estados Unidos. La producción contrató a técnicos, asistentes y personal de apoyo mexicanos que conocían las locaciones y podían navegar las particularidades logísticas de filmar en Veracruz. Esta colaboración transnacional era estándar en producciones hollywoodenses que filmaban en el extranjero, pero no siempre resultaba en una transferencia genuina de conocimiento o en oportunidades de desarrollo para la industria cinematográfica local. Los trabajadores mexicanos frecuentemente ocupaban posiciones subordinadas en la jerarquía de producción, mientras que las decisiones creativas clave permanecían firmemente en manos del equipo estadounidense. La elección de filmar en México en lugar de Colombia no era meramente una cuestión de seguridad, aunque las preocupaciones sobre secuestros y violencia guerrillera en zonas rurales colombianas eran legítimas y bien fundadas. Colombia, en 2000 a 2001, estaba en medio de un conflicto armado intenso que involucraba a las FARC, el ELN, grupos paramilitares y el ejército gubernamental. Las zonas selváticas que el guión requería eran precisamente las áreas donde este conflicto era más activo, haciendo prácticamente imposible garantizar la seguridad de un crew cinematográfico de cientos de personas junto con equipo costoso. El gobierno colombiano, consciente de cómo estas películas afectaban la percepción internacional del país, tampoco mostraba entusiasmo en facilitar producciones que reforzarían estereotipos negativos sobre Colombia como Estado fallido dominado por narcoterroristas. La contratación de Stan Goff como consultor militar para Daño Colateral representaba un intento de añadir autenticidad técnica a la representación de tácticas de combate y procedimientos militares. Goff era un veterano de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, que había servido en múltiples zonas de conflicto y que posteriormente se había convertido en un activista antiguerra vocal. Su expertise en operaciones de contrainsurgencia y su conocimiento de tácticas guerrilleras lo hacían una elección lógica para asesorar sobre los aspectos militares de la producción. Sin embargo, la experiencia de trabajar en el film resultó ser profundamente negativa para Goff, quien posteriormente describió la película como horrible y declaró que aceptar el trabajo había sido el peor error de su vida. Las razones detrás de la decepción de Goff con Daño Colateral iluminaban las tensiones inherentes entre autenticidad militar y entretenimiento comercial. Como consultor, Goff presumiblemente intentaba asegurar que las tácticas militares, el uso de armas y los procedimientos operacionales fueran representados con precisión. Sin embargo, la lógica del cine de acción mainstream frecuentemente requiere sacrificar realismo en favor de espectáculo visual, ritmo narrativo y satisfacción de expectativas del género. Un bombero civil simplemente no podría realizar las hazañas que el guión requería de Schwarzenegger
sin años de entrenamiento militar especializado. Pero reconocer esa realidad habría requerido una reescritura fundamental del concepto de la película. Goff, como militar profesional y activista político, probablemente chocaba constantemente con las libertades creativas que el equipo de producción se tomaba con la realidad táctica y operacional. La producción también enfrentaba desafíos éticos y logísticos en el manejo de animales durante la filmación. American Humane Association fue contactada para supervisar escenas que involucraban animales en las secuencias filmadas en Los Ángeles, particularmente una escena donde una serpiente era supuestamente forzada en la garganta de un personaje como método de tortura. Esta secuencia requería protocolos especiales para asegurar que las 5 serpientes de leche, traídas para filmar, no fueran dañadas o estresadas excesivamente. Los entrenadores de animales instruyeron al actor sobre cómo manejar a los reptiles gentilmente, y la acción de la serpiente, entrando en la boca, fue trucada mediante ángulos de cámara que creaban la ilusión sin que el animal entrara realmente en contacto con la boca del actor. Las escenas filmadas en México, que involucraban animales, presentaban desafíos de supervisión diferentes, ya que American Humane no tenía jurisdicción directa sobre las producciones fuera de Estados Unidos. La producción reportó que filmó en un mercado de pescado funcional en México, con los peces adicionales siendo comprados ya muertos de pescadores locales para evitar acusaciones de crueldad animal. Los caballos, burros y perros que aparecían en las escenas mexicanas fueron rentados de rancheros locales que vivían a menos de media milla de las locaciones, con los dueños transportando a sus animales al set cada día, y nunca dejándolos desatendidos. Para las escenas que involucraban explosivos, todos los animales eran removidos del set al menos 45 minutos antes de la filmación, con las reacciones de los caballos a las explosiones siendo filmadas separadamente de las detonaciones reales, mediante señales de entrenadores fuera de cámara. El periodo de filmación principal de Daño Colateral se extendió desde septiembre de 2000 hasta marzo de 2001, un schedule de producción de aproximadamente 6 meses que era estándar para un film de acción de este presupuesto y escala. Los primeros 2 meses fueron dedicados a las escenas en Los Ángeles, estableciendo el mundo normal del protagonista y filmando la secuencia del atentado en el consulado colombiano. Esta secuencia de apertura requería coordinación compleja de efectos especiales, extras y la construcción de sets que pudieran ser destruidos de manera controlada. Las 10 semanas en México constituían el corazón de la producción, capturando todas las secuencias en la jungla, los pueblos rurales y el campamento guerrillero. Las semanas finales en Washington, D.C. y Nueva York completaban las locaciones estadounidenses necesarias para el tercer acto de la película. La logística de mover un crew de producción de gran escala entre múltiples países presentaba desafíos administrativos significativos. Equipos, permisos de trabajo para personal clave, seguros y coordinación con autoridades locales en cada jurisdicción requerían planificación extensiva y recursos dedicados. La production designer, los coordinadores de locaciones y el equipo de producción debían adelantarse semanas o incluso meses al schedule de filmación principal para asegurar que todo estuviera listo cuando las cámaras comenzaran a rodar. Este nivel de complejidad logística era parte de lo que hacía que las producciones de acción de gran presupuesto fueran tan costosas, con una porción significativa del presupuesto siendo consumida por gastos de transporte, alojamiento y coordinación antes de que una sola escena fuera capturada. El diseño de sonido de Daño Colateral empleaba los sistemas de audio más avanzados disponibles en 2002, siendo distribuida en DTS, Dolby Digital y SDDS, para asegurar la mejor experiencia auditiva posible en teatros equipados con tecnología moderna. DTS, Digital Theater Systems, ofrecía compresión de datos menos agresiva que Dolby Digital, resultando, teóricamente, en mayor fidelidad sonora, particularmente en las frecuencias bajas donde las explosiones y los efectos de acción tenían su mayor impacto. SDDS, Sony Dynamic Digital Sound,
proporcionaba 8 canales de audio en lugar de los 5.1 de Dolby Digital, permitiendo una localización espacial más precisa de efectos sonoros. Esta multiplicidad de formatos aseguraba que la película pudiera ser experimentada óptimamente en la mayor variedad posible de salas de cine, desde multiplexes modernos hasta teatros más antiguos con sistemas de sonido actualizados. La mezcla de sonido para daño colateral enfatizaba la separación espacial de efectos, con helicópteros, disparos y explosiones siendo posicionados precisamente en el campo sonoro tridimensional para crear inmersión máxima. Los sound designers trabajaban estrechamente con los editores para asegurar que la información auditiva complementara y clarificara la información visual, ayudando al espectador a mantener orientación espacial durante secuencias de acción complejas. Las voces eran mezcladas para permanecer inteligibles, incluso durante momentos de caos sonoro extremo. Un balance difícil de lograr que requería compresión cuidadosa y ecualización. La música de Rebel era integrada en el mix de manera que apoyara emocionalmente sin competir con los efectos sonoros por espacio auditivo, una jerarquía estándar en el cine de acción, donde los efectos típicamente toman precedencia sobre la música durante las secuencias de acción. La secuencia eliminada que involucraba a Sofía Vergara como una hijacker de avión representaba una pérdida significativa, tanto artística como comercialmente. Vergara, quien más tarde se convertiría en una de las actrices latinas más famosas y mejor pagadas de la televisión estadounidense, gracias a Modern Family, estaba en las primeras etapas de su carrera internacional en 2001. Su participación en Daño Colateral hubiera sido uno de sus primeros roles en una producción hollywoodense de gran presupuesto, potencialmente abriendo puertas para futuras oportunidades. La escena del secuestro aéreo probablemente estaba diseñada para elevar los stakes de la narrativa, demostrando que la amenaza terrorista podía manifestarse en múltiples formas y locaciones, no solo en ataques con bombas terrestres. La decisión de cortar completamente la secuencia de Vergara después del 11 de septiembre era comprensible dadas las circunstancias. Los secuestros de aviones y su uso como armas eran precisamente el método que los terroristas del 11 de septiembre habían empleado, haciendo cualquier representación cinematográfica de secuestros aéreos extremadamente sensible en el periodo inmediato posterior a los ataques. Mantener esa secuencia en la película habría sido percibido como insensible en el mejor de los casos y como explotación del trauma nacional en el peor. Sin embargo, la eliminación también creaba huecos narrativos, con personajes y líneas de trama, probablemente referenciando eventos que ya no aparecían en pantalla. Los editores tuvieron que trabajar cuidadosamente para cerrar estas brechas y asegurar que la narrativa permaneciera coherente sin la secuencia del avión. El proceso de reedición y modificación post-11 de septiembre no se limitaba solo a la eliminación de la escena de Vergara. Otros momentos que presentaban violencia terrorista de manera demasiado gráfica o prominente fueron probablemente suavizados o reeditados. El tono general de ciertos tráilers y materiales promocionales fue ajustado para enfatizar menos la espectacularidad de la destrucción y más la dimensión humana de la historia. Esta autocensura preventiva era un ejercicio de gestión de riesgos, con el estudio intentando minimizar la posibilidad de ofender al público o generar controversia que pudiera afectar negativamente el desempeño comercial de la película. Sin embargo, estos cambios también podían ser vistos como una forma de sanitización que reducía la coherencia artística del film en favor de palatabilidad comercial. La campaña de marketing original para Daño Colateral, desarrollada meses antes del 11 de septiembre, había empleado imágenes y lenguaje que se volvieron inadmisibles después de los ataques. Los pósters originales presentaban prominentemente explosiones masivas y edificios en llamas, con el tagline "What if you lost everything?", acompañando imágenes del rostro de Schwarzenegger sobre fondos de devastación urbana. Estos materiales visuales resonaban de manera demasiado directa con las imágenes reales del World Trade Center en llamas que habían sido transmitidas globalmente. Warner Bros. Retiró todos estos materiales y los reemplazó con versiones que minimizaban las imágenes de destrucción urbana, enfocándose en cambio en Schwarzenegger en actitud heroica con fondos más abstractos o neutros. El sitio web original de la película,
que había sido desarrollado como parte de una campaña de marketing interactiva elaborada, fue completamente desmantelado y reconstruido. La versión original incluía juegos, materiales descargables y contenido interactivo que permitía a los visitantes explorar aspectos del mundo de la película. Mucho de este contenido probablemente involucraba elementos relacionados con terrorismo, bombardeos o violencia urbana que se volvieron inapropiados post-11 de septiembre. El sitio rediseñado era mucho más conservador, ofreciendo principalmente fotografías de producción, biografías del elenco y crew, sinopsis de la trama y información básica sin elementos interactivos o gamificados que pudieran ser percibidos como trivializando el terrorismo. La respuesta de Warner Bros. Al dilema del 11 de septiembre con Daño Colateral se convirtió en un caso de estudio dentro de la industria sobre crisis management y adaptación a cambios dramáticos en el clima cultural. Otros estudios con películas en situaciones similares observaban cuidadosamente cómo Warner manejaba el postponement, la reedición y el eventual relanzamiento de Daño Colateral como un modelo para sus propias decisiones. El precedente establecido por este caso influenció cómo Hollywood respondería a futuras crisis o eventos traumáticos que afectaran la recepción de contenido de entretenimiento. La industria aprendió que en ciertos momentos históricos, el pragmatismo comercial requería sensibilidad, que podía significar pérdidas financieras a corto plazo, en nombre de preservar la reputación de marca a largo plazo. El costo financiero total del postponement y la reestrategia de marketing nunca fue revelado públicamente, pero indudablemente añadió millones al presupuesto efectivo de la película. Los materiales promocionales que fueron producidos y luego descartados representaban inversiones perdidas. El momentum de marketing que había sido construido durante meses fue completamente desperdiciado, requiriendo que la campaña comenzara efectivamente desde cero 4 meses después. Los costos de almacenamiento de copias físicas de la película, que habían sido impresas para la distribución original, pero que no podían ser usadas, junto con los costos de eventualmente imprimir nuevas copias con cualquier modificación necesaria, sumaban gastos significativos. El opportunity cost de tener capital atado en una película que no podía ser monetizada durante ese periodo de espera también representaba una pérdida real para el estudio. El performance internacional de Daño Colateral variaba significativamente dependiendo de la región y de qué tan directamente cada mercado había sido afectado por el 11 de septiembre, o por ansiedades sobre terrorismo en general. En España, la película abrió en segundo lugar detrás de Monsters, Inc., recaudando $1,1 millones en su primer fin de semana. Un resultado respetable, pero no espectacular, que sugería interés moderado del público español. En el Reino Unido, el film recaudó $623.585 en su apertura, colocándose en quinto lugar detrás de films como Blade 2, Ice Age y Ali G in the House. Este desempeño británico era particularmente decepcionante, considerando que el Reino Unido, tradicionalmente, era uno de los mercados internacionales más fuertes para películas de acción estadounidenses. Los mercados latinoamericanos presentaban un panorama mixto para Daño Colateral. Por un lado, la presencia de Schwarzenegger todavía tenía considerable poder de convocatoria en países como México, Argentina y Brasil, donde el cine de acción hollywoodense disfrutaba de popularidad consistente. Por otro lado, la representación estereotípica y negativa de Colombia generaba resistencia en algunos sectores del público latinoamericano que estaba cansado de ver su región constantemente retratada como zona de violencia, drogas y caos. Algunos críticos latinoamericanos escribieron reseñas particularmente duras que iban más allá de la evaluación cinematográfica para denunciar la perpetuación de prejuicios culturales que películas como Daño Colateral reforzaban. En Colombia específicamente, la película generaba sentimientos encontrados. Algunos espectadores colombianos asistían por curiosidad de ver cómo su país era representado, aunque frecuentemente salían decepcionados o indignados por las inexactitudes y estereotipos. Otros evitaban la película por principio, rechazando apoyar financieramente un producto cultural que difamaba a su nación. Las organizaciones culturales y gubernamentales colombianas
ocasionalmente emitían declaraciones criticando representaciones hollywoodenses de Colombia, aunque estas protestas raramente tenían impacto real en las decisiones de producción o distribución de los estudios estadounidenses. La industria cinematográfica colombiana, todavía en desarrollo en 2002, carecía del poder económico y político para presionar efectivamente a Hollywood por representaciones más justas y matizadas. La tecnología de exhibición disponible en 2002 limitaba ciertas opciones creativas que hubieran estado disponibles años después. La proyección digital todavía era una rareza, con la vasta mayoría de salas de cine utilizando proyectores de película de 35 milímetros tradicionales. Esto significaba que cada copia de Daño Colateral distribuida a teatros era una impresión física costosa que debía ser manufacturada, enviada y eventualmente retornada o destruida. La imposibilidad de modificar el contenido de estas copias, una vez impresas, añadía inflexibilidad al proceso de distribución. Si el estudio decidía hacer cambios de última hora a la película, como lo hicieron después del 11 de septiembre, requerían literalmente reimprimir miles de copias, un proceso masivamente costoso y logísticamente complejo. El formato de aspect ratio de 1,85:1, elegido para Daño Colateral, era el estándar estadounidense para películas de acción de la época, ofreciendo un balance entre el formato más cuadrado de 1,33:1 usado en televisión y los formatos más anchos como 2,35:1 o 2,39:1 que algunos directores preferían para épicas visuales. La elección de 1,85:1 permitía que la película fuera formateada relativamente fácilmente para lanzamiento en video casero y eventualmente para transmisión televisiva, aunque inevitablemente algo de la composición original se perdería en la conversión. Davis y Greenberg componían sus encuadres conscientes de este eventual destiny televisivo, asegurando que elementos importantes de la acción permanecieran visibles, incluso cuando los lados de la imagen fueran recortados para pantallas de televisión de aspect ratio 4:3. El lanzamiento en formato casero de Daño Colateral en julio de 2002 intentaba capitalizar en cualquier interés residual generado por el lanzamiento teatral, mientras ese interés todavía era relativamente fresco. La ventana entre lanzamiento teatral y video casero en 2002 era típicamente de 4 a 6 meses, significativamente más larga que las ventanas contemporáneas, pero más corta que en décadas anteriores. Warner Home Video producía versiones tanto en DVD como en VHS, reconociendo que, aunque el DVD estaba ganando rápidamente participación de mercado, todavía había muchos hogares que no habían hecho la transición a reproductores de DVD. El lanzamiento en DVD incluía features especiales estándar como trailers, escenas detrás de cámaras y posiblemente comentario de audio del director, aunque estos extras eran relativamente modestos comparados con los lanzamientos de DVD de edición especial que se volverían comunes posteriormente. El eventual lanzamiento en Blu-ray de Daño Colateral en abril de 2009 representaba un intento de extraer valor adicional del catálogo de Warner Bros. Durante la transición a alta definición. Para 2009, el Blu-ray había ganado la guerra de formatos contra HD DVD, y los estudios estaban activamente convirtiendo sus bibliotecas a este nuevo formato de alta definición. Sin embargo, Daño Colateral no era exactamente una prioridad, siendo un film que no había tenido éxito crítico o comercial y que no disfrutaba de un seguimiento cult significativo. El lanzamiento en Blu-ray probablemente recibió transferencia estándar sin restauración o remasterización extensiva, siendo empaquetado sin fanfarria especial y dirigido principalmente a completistas que querían versiones de alta definición de todas las películas de Schwarzenegger o de Davis. La ausencia de Daño Colateral en conversaciones sobre la evolución técnica del cine de acción es notable. Mientras que películas contemporáneas como El Señor de los Anillos estaban revolucionando efectos visuales o films como El Ultimátum de Bourne estaban redefiniendo la cinematografía de acción con cámara en mano,
Daño Colateral simplemente aplicaba técnicas establecidas sin innovar o avanzar el arte de manera significativa. No hay técnicas de filmación específicas, efectos visuales particulares o aproximaciones de diseño sonoro que cineastas subsiguientes estudiarían o imitarían. El film funcionaba competentemente dentro de paradigmas existentes, sin expandirlos o desafiarlos de maneras que resultaran influyentes para el desarrollo futuro del género. La colaboración entre Davis y Greenberg en Daño Colateral era su segunda después de The Package en 1989, pero carecía de la química creativa que caracterizaba las mejores partnerships entre directores y cinematógrafos. En The Package, Greenberg había ayudado a Davis a crear una estética visual distintiva de thriller político paranoico. En Daño Colateral, el trabajo de Greenberg era profesional, pero menos inspirado, posiblemente reflejando limitaciones impuestas por el género de acción mainstream o simplemente una menor inversión personal en el material. La fotografía cumplía su función narrativa sin elevarse a arte visual memorable. Un resultado decepcionante, considerando el talento demostrado de Greenberg en trabajos anteriores. El trabajo de los editores, Birkler y Honig, mantenía la claridad narrativa, pero sacrificaba cierta energía en el proceso. Su aproximación era conservadora y tradicional, evitando riesgos estilísticos en favor de legibilidad garantizada. Esta filosofía editorial resultaba en una película que nunca confundía al espectador sobre qué estaba sucediendo, pero que tampoco generaba la excitación visceral que el mejor montaje de acción puede producir. Las secuencias de acción eran funcionales sin ser emocionantes, competentes sin ser inspiradas. Esta mediocridad cuidadosa caracterizaba muchos aspectos de Daño Colateral, una película que parecía diseñada por comité para minimizar riesgos creativos que pudieran alienar a algún segmento de la audiencia objetivo. La relación entre Schwarzenegger y Davis en el set de Daño Colateral nunca fue documentada extensivamente en materiales promocionales o entrevistas, sugiriendo quizás una colaboración profesional, pero no particularmente cercana o creativa. Davis era conocido por trabajar intensamente con sus actores principales, como lo había hecho con Harrison Ford en El Fugitivo, desarrollando caracterizaciones matizadas a través de ensayos y experimentación. Sin embargo, Schwarzenegger en 2001 era una superestrella establecida con décadas de experiencia y métodos de trabajo firmemente arraigados. Su aproximación a la actuación priorizaba la presencia física y el carisma sobre la exploración psicológica profunda, una metodología que podía chocar con las ambiciones de Davis de crear un thriller de acción con peso emocional genuino. El legado cultural de Daño Colateral es principalmente como una curiosidad histórica, una película que quedó atrapada en el momento equivocado de la historia y que sirve como un marcador del cambio radical que los ataques del 11 de septiembre produjeron en la cultura popular estadounidense. El film es frecuentemente citado en discusiones sobre cómo el cine de acción tuvo que reinventarse en la era post-11 de septiembre, abandonando la superficialidad y el escapismo puro en favor de aproximaciones más complejas y moralmente conscientes a la violencia y el conflicto geopolítico. En ese sentido, Daño Colateral funciona más como un ejemplo de lo que el cine de acción ya no podía hacer, que como una obra de valor intrínseco. Para la carrera de Arnold Schwarzenegger, Daño Colateral representó un punto de inflexión significativo. La película se convirtió en su última gran producción de acción antes de que se embarcara en su carrera política como gobernador de California. El fracaso comercial y crítico del film reforzó la percepción de que su era como estrella de acción de primer nivel había terminado, que el público ya no respondía a su presencia en pantalla de la manera en que lo había hecho durante los 80 y 90. Cuando eventualmente retornaría al cine después de su periodo como gobernador, sería en roles de reparto o en películas de presupuesto más modesto, nunca recuperando completamente su estatus anterior. Para Andrew Davis, Daño Colateral también marcó un momento de transición profesional. Su siguiente proyecto sería Holes, una adaptación de una novela juvenil que representaba un cambio drástico de género y tono respecto a los thrillers de acción que habían definido su carrera. Esta decisión de alejarse del género que lo había hecho famoso sugería tanto un reconocimiento de las limitaciones del cine de acción contemporáneo
como un deseo de demostrar su versatilidad como director. Davis nunca volvería a dirigir un thriller de acción de gran presupuesto, dedicando el resto de su carrera a proyectos más pequeños y personales. El impacto de Daño Colateral en el desarrollo del género de acción fue mínimo. La película no innovó en términos de técnicas cinematográficas, estructura narrativa o temas explorados. No estableció nuevos estándares para las escenas de acción, ni creó momentos icónicos que fueran referenciados o imitados por films posteriores. En el contexto de la filmografía de Schwarzenegger, ocupa un lugar menor, raramente recordada o discutida en comparación con sus trabajos más conocidos. Directores y guionistas subsiguientes no miraron a Daño Colateral como un modelo a seguir o como un ejemplo particularmente instructivo de cómo hacer o no hacer una película de acción. Sin embargo, desde una perspectiva académica y cultural, Daño Colateral ofrece un caso de estudio interesante para examinar cómo los eventos históricos pueden recontextualizar y resignificar obras de entretenimiento. Una película que fue concebida como simple entretenimiento de acción escapista se convirtió, por accidente del timing, en un artefacto que capturaba las ansiedades y las transformaciones de una sociedad en crisis. Los académicos del cine y la cultura han utilizado Daño Colateral como ejemplo en discusiones sobre la relación entre el arte popular y los eventos históricos, sobre cómo el significado de una película puede cambiar radicalmente dependiendo del contexto de su recepción. La representación de Colombia y de los colombianos en Daño Colateral ha sido objeto de crítica desde grupos de defensa latina y colombiana, quienes han señalado la manera en que el film perpetúa estereotipos dañinos sobre Latinoamérica, como zona de caos, violencia y barbarie. La película presenta a Colombia esencialmente como un estado fallido, donde terroristas, narcotraficantes y guerrilleros operan con impunidad. Una imagen que simplifica y distorsiona groseramente la realidad del país. Esta representación no era nueva en Hollywood, que tiene una larga historia de usar Latinoamérica como telón de fondo exótico y peligroso para aventuras de héroes estadounidenses. Pero su aparición en 2002 fue particularmente mal recibida, en un momento de creciente sensibilidad sobre representaciones culturales. El tratamiento del tema de la venganza en Daño Colateral es fundamentalmente acrítico y problemático, desde una perspectiva ética. El film presenta la búsqueda de venganza personal del protagonista como heroica y justificada, sin examinar seriamente las implicaciones morales de un civil tomando la justicia en sus propias manos. Gordy Brewer opera completamente fuera de los marcos legales y éticos que deberían gobernar la respuesta a actos criminales, pero la película nunca cuestiona su derecho a hacerlo. Esta celebración de la justicia vigilante refuerza una fantasía peligrosa de que los individuos pueden y deben actuar unilateralmente, cuando sienten que el sistema les ha fallado. La película también evita confrontar las consecuencias que las acciones del protagonista tienen sobre personas inocentes. En su persecución de El Lobo, Gordy inevitablemente causa daño colateral él mismo, personas que mueren o sufren como resultado de sus acciones. Sin embargo, el guión minimiza o ignora a estas víctimas, manteniendo el foco estrictamente en la narrativa de venganza del protagonista. Esta ceguera selectiva sobre las consecuencias de la violencia del héroe es común en el cine de acción, pero es particularmente hipócrita en una película titulada Daño Colateral, que ostensiblemente trata sobre el costo humano de la violencia. La estructura de género de Daño Colateral es profundamente conservadora, reproduciendo tropos familiares sobre masculinidad, heroísmo y protección de la familia. Gordy Brewer encarna el ideal del proveedor y protector masculino, cuya identidad está fundamentalmente vinculada a su capacidad de mantener a salvo a su familia. Cuando falla en ese deber fundamental, cuando no puede proteger a su esposa e hijo, su masculinidad está en crisis y solo puede ser restaurada a través de actos de violencia compensatoria. Esta narrativa refuerza ideas problemáticas sobre cómo los hombres deben responder a la pérdida y el trauma, sugiriendo que la violencia es la respuesta apropiada antes que el luto, la sanación o el trabajo dentro de estructuras comunitarias y legales. Las figuras femeninas en el film, principalmente Selena y la esposa fallecida de Gordy, vista en flashbacks, funcionan esencialmente como objetos que motivan las acciones de los hombres
antes que como personajes con agency propia. La esposa de Gordy existe solo para ser asesinada y así dar al protagonista una razón para actuar. Selene es más compleja en teoría, revelándose como una conspiradora activa antes que una víctima pasiva, pero su caracterización es tan contradictoria y poco desarrollada que nunca se siente como un personaje completamente realizado. La ausencia de mujeres en roles de poder o competencia técnica refuerza las estructuras patriarcales del género de acción tradicional. La cinematografía de Adam Greenberg en Daño Colateral, aunque técnicamente competente, no alcanza la distinción visual de sus mejores trabajos. Greenberg había demostrado en películas como Terminator que podía crear imágenes icónicas que definían la estética de un film. Pero en Daño Colateral, su trabajo es más funcional que memorable. Las composiciones son claras y legibles. La iluminación es apropiada para cada escena. Pero raramente hay momentos donde la imagen por sí misma comunica algo más allá de la información narrativa básica. Esta falta de ambición visual puede atribuirse tanto a las limitaciones del guión y la dirección, como a la presión de trabajar dentro de los constreñimientos de una producción de acción de gran escala, donde la eficiencia y la claridad son priorizadas sobre la expresión artística. El montaje de Dennis Birkler y Dov Honig mantiene la narrativa avanzando a un ritmo razonable, aunque sin momentos de brillantez editorial que eleven el material. Las escenas de acción son editadas con claridad, evitando la tendencia emergente de la época hacia el montaje excesivamente rápido y la cámara temblorosa que hacían las secuencias de acción difíciles de seguir. En este sentido, Daño Colateral mantiene una aproximación más clásica y legible a la edición de acción, que era cada vez menos común en el cine de acción contemporáneo. Sin embargo, esta legibilidad viene al costo de cierta energía y urgencia, con las secuencias de acción sintiéndose ocasionalmente lentas y predecibles. La música de Graham Rebel es apropiada, pero no memorable, cumpliendo su función de apoyar emocionalmente las escenas sin nunca crear temas o motivos que permanecieran en la memoria del espectador después de que terminara la película. Rebel había demostrado en trabajos anteriores, como The Crow o Blow, su capacidad para crear scores distintivos y emocionalmente resonantes. Pero en Daño Colateral, su trabajo se siente más genérico, como si estuviera cumpliendo con un trabajo por encargo sin inversión personal particular. Los temas heroicos, asociados con Gordy, carecen de la grandiosidad y memorabilidad de los mejores scores de acción, mientras que la música asociada con las secuencias de suspenso emplea estrategias convencionales sin innovación o sorpresa. El diseño de producción de Philip Rosenberg creaba ambientes que servían a la narrativa sin llamar particular atención sobre sí mismos. Los sets eran convincentes, sin ser especialmente imaginativos, cumpliendo con las expectativas del género sin excederlas. El campamento guerrillero en la jungla lucía como lo que el público esperaría que luciera un campamento guerrillero en la jungla. Los edificios gubernamentales en Washington, D.C. eran apropiadamente imponentes e institucionales. Las barriadas colombianas capturaban un sentido genérico de pobreza urbana latinoamericana. Esta falta de especificidad en el diseño de producción reforzaba la sensación de que Daño Colateral era un film construido a partir de componentes genéricos, antes que de observaciones particulares o visiones creativas distintivas. El trabajo de los dobles de acción y el equipo de coordinación de stunts merece reconocimiento por ejecutar las secuencias físicas de la película con profesionalismo y seguridad. Las peleas, las caídas, las explosiones y las persecuciones requerían preparación meticulosa y ejecución precisa para lograr el efecto deseado, mientras se minimizaban los riesgos para los performers. En una era antes de que los efectos digitales pudieran reemplazar completamente el trabajo físico de los dobles, estos profesionales eran esenciales para crear la ilusión de peligro real que el cine de acción demandaba. Sin embargo, ninguna de las secuencias de acción en Daño Colateral alcanzaba el nivel de invención o riesgo que distinguía los mejores trabajos de stunt en el género. La decisión de filmar en México en lugar de Colombia tuvo implicaciones tanto prácticas como estéticas. Prácticamente, México ofrecía infraestructura cinematográfica superior,
costos de producción más favorables y mayor seguridad para el equipo y el elenco. Estéticamente, sin embargo, significaba que la película nunca podría capturar la especificidad real de los paisajes, arquitectura y ambientes urbanos colombianos. Las locaciones mexicanas servían como stand-ins genéricos para Latinoamérica, contribuyendo a la sensación de que el film trataba a Colombia como un concepto, antes que como un lugar real con su propia identidad cultural y geográfica particular. El proceso de postproducción de Daño Colateral se vio complicado por los eventos del 11 de septiembre y las decisiones subsiguientes sobre qué contenido modificar o eliminar. Escenas que habían sido filmadas, incluyendo una secuencia planificada que involucraba el secuestro de un avión con Sofía Vergara, fueron cortadas completamente de la versión final. Otros momentos fueron reeditados o modificados para reducir la prominencia de imágenes que pudieran resultar demasiado resonantes con los ataques reales. Este proceso de autocensura y modificación era comprensible, dadas las circunstancias, pero inevitablemente afectaba la coherencia narrativa y el flujo del film, creando huecos y transiciones abruptas que la audiencia podía percibir incluso si no conocía los detalles de lo que había sido removido. La campaña de marketing para el eventual estreno de febrero de 2002 representaba un ejercicio delicado en intentar vender entretenimiento de acción en un clima cultural que había sido traumatizado por violencia real. Los materiales promocionales enfatizaban los elementos personales de la historia, el viaje emocional del protagonista y los temas de pérdida y resiliencia, intentando enmarcar la película como algo más que simple espectáculo violento. Sin embargo, estos esfuerzos eran fundamentalmente limitados por el hecho de que la película en sí misma era, en su esencia, espectáculo violento, y ninguna cantidad de reframing promocional podía cambiar eso. El público que vio los tráilers sabía exactamente qué tipo de película era Daño Colateral, y muchos simplemente decidían que no estaban interesados en ese tipo de entretenimiento en ese momento particular. El rendimiento en video casero y otros mercados secundarios eventualmente ayudó a Daño Colateral a alcanzar rentabilidad, aunque nunca se convirtió en un éxito significativo en ningún formato. El lanzamiento en DVD y VHS en julio de 2002 atrajo a algunos espectadores que habían evitado la película en cines, pero estaban dispuestos a darle una oportunidad en la comodidad de sus hogares. Sin embargo, las ventas y rentas en video no fueron particularmente robustas, confirmando que el problema del film no era solo su timing desafortunado, sino también su calidad intrínseca y su falta de distinción dentro de un género saturado. Las transmisiones televisivas subsiguientes de Daño Colateral ocasionalmente generaban controversia, particularmente en aniversarios del 11 de septiembre, cuando las cadenas debían decidir si era apropiado transmitir una película que presentaba un ataque terrorista como su premisa central. Estas controversias eran típicamente menores y de corta duración, pero servían como recordatorios de cómo ciertos eventos históricos pueden alterar permanentemente el contexto cultural en el cual ciertas obras son recibidas. Lo que podría haber sido simplemente otro film de acción transmitido en televisión por cable, se convertía en un momento de debate sobre sensibilidad, trauma colectivo y los límites apropiados del entretenimiento. Desde la perspectiva de la historia del cine de acción, Daño Colateral marca el final de una era. Representa uno de los últimos ejemplos del modelo de acción de gran estrella que había dominado los 80 y 90, donde la presencia de una figura como Schwarzenegger, Stallone o Bruce Willis era considerada suficiente para garantizar interés del público. Las películas de acción posteriores al 11 de septiembre tenderían hacia ensambles antes que hacia vehículos de estrella única, hacia franquicias y propiedad intelectual preexistente antes que hacia conceptos originales, y hacia una combinación de efectos digitales y prácticos antes que hacia la dependencia principal en stunts físicos que caracterizaba producciones como Daño Colateral. El film también representa un momento de transición en cómo Hollywood representaba el terrorismo y el conflicto geopolítico. Las películas de acción pre-11 de septiembre podían tratar estos temas de manera relativamente superficial, usando el terrorismo como simple dispositivo de trama sin necesidad de profundizar en sus causas, contextos o implicaciones morales. Post-11 de septiembre,
el público y los críticos exigían mayor seriedad y complejidad en representaciones del terrorismo. Películas como The Hurt Locker, Zero Dark Thirty y otras que trataban con terrorismo y conflicto en Medio Oriente traían un nivel de realismo documental y ambigüedad moral que hubiera sido impensable en el cine de acción mainstream de la era de Daño Colateral. La ausencia de Daño Colateral en discusiones contemporáneas sobre cine de acción o sobre la filmografía de Schwarzenegger es reveladora. A diferencia de películas como Terminator, Predator, Total Recall o incluso trabajos menores como Commando, que han mantenido presencia en la cultura popular a través de memes, citas y redescubrimientos nostálgicos, Daño Colateral ha sido largamente olvidada. No inspira el tipo de afecto irónico que muchas películas de acción de calidad cuestionable reciben, ni es defendida por cultivos de fans que reivindican sus méritos ocultos. Es simplemente una película que existe, que puede ser vista en servicios de streaming ocasionalmente, pero que rara vez es buscada activamente o recomendada con entusiasmo. Para los estudiosos del cine y la cultura popular, Daño Colateral ofrece lecciones sobre la importancia del contexto histórico en la recepción de obras de entretenimiento. La película sirve como recordatorio de que ninguna obra existe en un vacío, que todas son recibidas y comprendidas en relación con los eventos contemporáneos, las ansiedades sociales y las expectativas culturales del momento de su lanzamiento. Un film que hubiera sido recibido como entretenimiento competente pero olvidable en octubre de 2001 se convirtió en algo diferente, algo problemático e incómodo, simplemente por el accidente del timing histórico. Este caso demuestra cómo eventos externos pueden reescribir completamente el significado y la recepción de una obra artística. En última instancia, Daño Colateral permanece como un artefacto de su tiempo, una cápsula que captura tanto las convenciones del cine de acción de finales de los 90 como el shock cultural que los ataques del 11 de septiembre produjeron en la sociedad estadounidense. Su fracaso comercial y crítico no puede ser enteramente atribuido a deficiencias intrínsecas del film, aunque éstas ciertamente existían, sino también al hecho de que llegó al mercado en el momento absolutamente equivocado, cuando el público simplemente no estaba listo para consumir entretenimiento que trataba temas que de repente se habían vuelto dolorosamente reales. La película sirve como un recordatorio de que el éxito o fracaso en el mundo del entretenimiento comercial depende tanto de factores externos impredecibles como de la calidad del trabajo mismo, y que a veces, como en el caso de Daño Colateral, la historia interviene de maneras que ningún estudio o cineasta podría haber anticipado o controlado.